cuarto Juan puede estar exponiendo, va a estar mostrando algunos casos, va a estar haciendo una intro, ahora lo voy a presentar a él, y cualquier consulta o comentario lo pueden dejar en el chat, ¿sí? Yo voy a ir moderando la sesión, obviamente si alguien quiere hacer un comentario que es un poco más complejo, necesita levantar la mano y si le demos la palabra recontra, también va a estar abierto con eso. Te presento primero Juan Domingo Guzmán Macías, es ingeniero industrial, estratega y cofundador de Neurona Comercial, cuenta con una sólida trayectoria como docente universitario, se especializa en la transformación de modelos de negocio mediante la implementación de tecnología 4.0, optimización de procesos y el uso avanzado de IA generativa, herramientas como Gemini, Cloud y ChatGPT. Es experto en la toma de decisiones basadas en datos, utiliza su tiempo Power BI diseñando arquitecturas de métrica para convertir información operativa en activos estratégicos. Es orador, facilitador y speaker para Endeavor, Syngenta, Grupo Petersen, Arca Continental y la Fundación Coca-Cola. Lidera varios programas, ha liderado en realidad varios programas de formación en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, donde impulsan la competitividad regional a través de la digitalización. Actualmente es empresario UNAGE, está en el consejo directivo del Nodo Jujuy y hace ya un tiempo que viene colaborando también con el equipo de educación. Ahí no me dejan mentir, ha puesto a disposición un montón de herramientas con las que él tiene conocimiento de causa para darnos una mano y mapear escuelas, mapear centros educativos, para que después obviamente podamos hacer esa famosa charla en escuelas que solemos hacer en cada uno de los nodos y vincularnos con chicos y chicas. Mientras que termino de emitir con todos, te paso la palabra a Juan y te doy un dato, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado. Nosotros, los que se inscribieron, que tenemos 75 personas inscritas, de esas 75 personas inscritas, hay un 31% que tiene un conocimiento nulo de herramientas como Cloud. En realidad, puntualmente, de Cloud como herramienta particular, ¿no? Bien. Que era un poco nuestra guía. Hay un 52%, casi 40 personas, que tienen un conocimiento que ellos dicen ser iniciales. ¿Sí? Imagino la tienen descargada, han probado alguna que otra aplicación, pero no la tienen desarrollada para sus empresas. Bien. Hay un S% que es intermedio y solamente un 1%, solamente una persona tuvo el tupe de contestar que tiene un nivel avanzado de herramienta como. Así que habiendo hecho esa intro, le paso la palabra a vos. Bienvenidos a todos. De 10, Juli. Bueno, buenas tardes a todos. La idea ahí comparto pantalla y vamos a ir navegando todo este proceso, digamos, que les comentó Juli, de meterse en este mundo de cloud en específico. Yo siempre digo que es el mundo de las IA. O sea, hoy no es solamente una sola, hay un ecosistema de cosas que anda dando vuelta y el drama que nos pasa a todos en este momento es cuál uso, cuál sirve, cuál no sirve, cuánto pago, qué contrato, qué no contrato y cómo empiezo a meterme en esta ola que no, yo digo, ya no es ola, es un tsunami, porque realmente está cambiando un montón de procesos en empresas, en micro, en pyme, en grande, en lo que sea. Y una de las cosas que me sumo, el otro día uno de los cofundadores de Google y uno de los inversores principales decían que el día de mañana el negocio ni siquiera va a estar en tener la IA, va a estar en realmente entender los problemas de las empresas y generar los agentes que ayuden a resolver problemas puntuales para ciertas cosas de las empresas. Entonces, nos metamos en ese viaje con esto y empecemos a transitar este camino. La primera parte que siempre hago en la intro de esto es, el mundo ya cambió. Bien, o sea, hoy no estamos en el mismo mundo de antes, en donde teníamos la oficina con 150 personas, estamos entrando en un mundo en donde las empresas, cada vez la one company o la compañía de una sola persona, se están viendo con crecimientos exponenciales y empezamos a ver que para lograr esto existen las IA. También yo voy a esto, no nos vamos a la exageración que esto está pasando ya, que es una realidad, que son millones en el mundo. Es un proceso, va cambiando, pero empezás a ver muchas veces que en cosas que haces en el día a día o situaciones que te van pasando, te ayudan y te simplifican un montón el trabajo o te reducen un montón de horas de dolores de cabeza. En esto, para mí siempre me encanta cuando arranco esta charla de entender, bueno, hoy dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que pasa. ¿En dónde estamos? La empresa que está detrás de Cloud es Anthropic. Bien, y es una de las empresas de investigación más serias del mundo. Anthropic nace en realidad como una empresa que
que sale de gente que eran desarrolladores principales de OpenAI y que no le gustó el modelo que estaba haciendo la gente de OpenAI y decidieron hacer algo propio en donde ellos se especializan en hacer la mejor inteligencia artificial para programación del mundo. Eh, Creo que en muchas cosas están muy cerca, realmente es un modelo de negocio bastante interesante lo que hicieron, y en eso ellos año a año se van autoinvestigando y diciendo dónde van avanzando y en dónde la inteligencia puede generar, digamos, cambios trascendentales. Si ustedes ven el gráfico, las líneas rojas que están al medio es lo que es hoy. Hoy eso te va contando qué procesos, qué cosas la inteligencia artificial se va metiendo y va avanzando. La línea azul es lo que se espera que lleguemos al 2030. Juan, y un comentario que tengo, si podés hacerle un poco de zoom a la pantalla porque se ve pequeño el gráfico. Bien, a ver, da un segundo, ahí vuelvo acá, mostrar el punto de este modo. Déjame que veo cómo le hago zoom. A ver, vamos a ir con esto y acá vamos a ir con el zoom de acá. ¿Ahí se ve mejor? De 10. Entonces, fíjense, si vamos a los primeros cuadrantes, todo lo que es management, el gerente, es uno de los llamados a ser reemplazado en 2030. Todo lo que es la parte de análisis financiero y de negocio, llamado a ser reemplazado en 2030. Computación y matemática, también arquitectura e ingeniería, todo lo que es ciencias sociales, bien, lo que es la parte de servicios a medias, porque hay cosas que se van a sostener, la parte legal, la parte de creativa, que nosotros queríamos que iba a durar más tiempo, termina siendo algo que se va a reemplazar, la parte educativa va a ser algo que va a ser totalmente invadida por la IA, las prácticas médicas, y ahí nos vamos al otro cuadrante, que es las cosas comunes de oficina o administración y lo que son las ventas. ¿Dónde le está costando un montón meterse? Agricultura, construcción, instalaciones y reparaciones. Bien. Y ciertas partes de procesos productivos. Entonces, esto es interesante para tenerlo en cuenta, digamos, en el hacia dónde vamos. Este informe le dejo el link igual porque está bueno leerlo en profundidad. Es parte de meternos en este mundo a largo plazo, digamos, y entender hacia dónde van las cosas. Nos empieza a contar en dónde va a ser buena la IA, digamos, en distintas cosas y en qué, sobre todo, Claudi se va a especializar y va a empezar a demostrar, digamos, que es mejor que el resto en eso. Para entender los ecosistemas, lo segundo que me es interesante, bueno, para el 31% que ni tocó IA hasta ahora y el 53% que lo está intentando, digamos, pero todavía no está metido a fondo, es entender este ecosistema. Entonces, en este ecosistema hay 4 grandes jugadores en el mercado. Google con Gemini, Cloud con Anthropic, OpenAI con ChatGPT y Meta con MetaAI. Entonces son los 4 tipos que están llamados a la mesa de los grandes en esto de lo que es la inteligencia artificial de Occidente, porque después en Oriente tenemos otros modelos que están dando vuelta, pero son, digamos, los que generan ecosistemas que conviven, se conectan y tienen toda una serie de medidas de seguridad. En esta segunda parte, que es una cosa que me parece muy interesante, en dónde vamos a meter los datos para trabajar de nuestras empresas, creo que estas 4 te dan un cierto resguardo de seguridad, sobre todo cuando las licencias son pagas. Bien, hay toda una serie de convenios de qué se cuida, cómo se usa, etcétera, que en las versiones gratuitas no están, porque pasan a ser datos de entrenamiento y uno no lo puede bajar del servidor. Mientras que en las versiones pagas tenés la opción de poder bajar los datos del servidor. Bien, dentro de estas, cada una fue desarrollando un código a futuro que le permita hacer lo que se llaman flujos de trabajo, flujos de información. Bien, que es lo que, no sé si escucharon alguna vez, ahí si usan reacciones o utilizan el chat, levanten dedito, pongan sí o no en el chat, lo que es la parte de worker, trabajadores digitales. ¿Alguna vez escucharon ese concepto? A ver, dedo arriba, si no, a veces estamos durmiendo la siesta santiagueña que decían los chicos. Hay varios que sí, pero te diría más o menos 10, 12 de los 70 por ahora. Bien. Entonces, en esta parte, una de las cosas que nosotros le contamos en los workers son más que los agentes. Los agentes son algo que vos entrenás para que responda un tema puntual. Los workers son conjunto de agentes que interaccionan entre sí. Que eso es lo que se hace con todos estos generadores de flujo, que son Opal en Google, Cloud Cowork en Cloud, agentes de ChatGPT, digamos, en OpenAI, y Manus, que es el que sacó Meta.
Bien, estos agentes tienen la característica, más allá de poder interactuar entre sí, que se pueden conectar con distintas cosas. Que hay una segunda parte que se lo voy a mostrar después en la práctica. Hasta acá todo parece teórico, no se entiende para qué sirve. A uno mismo se pierde cuando uno lo hace, pero lo vamos a bajar después al cómo se hace, que son los conectores. Los conectores permiten conectar la información de nuestras empresas, por ejemplo, con el Google Drive, OneDrive, con lo que es la parte del analista en manos de lo que es la parte de pauta publicitaria, con distintas cosas que le dan fuentes de información y esa fuente de información, estos agentes las absorben de mejor manera y pueden desarrollar acciones a partir de esa fuente de información. Bien, este proceso entre la interacción entre un agente y en las fuentes en sí misma, las conexiones de las fuentes que pasan información son lo que se llaman MCP. Bien, hasta acá vamos metiendo sigla tras sigla, muchas veces no se entiende bien cómo hasta que uno lo ve. Y la parte final de todo esto es que desarrollaron sus propios sistemas para codificación. Google desarrolló Antigravity, que es lo que conecta todo. Cloud desarrolló Cloud Code y ChatGPT desarrolló Codex. Bien. A ver, esta parte de la charla yo siempre la empiezo y la digo, no porque todos tienen que salir genios, programadores de la IA, digamos, que tienen que saber usar toda la herramienta, pero está bueno saber qué es lo que existe y en eso saber de qué es lo que existe, a ver qué hay detrás de lo que estoy utilizando y qué puedo utilizar para adelante. Bien, pasamos. Lo segundo que siempre me pasa en esta charla, la gente nos pregunta, bueno, ¿y cuánto cuesta la IA? Porque a todo esto se generan un montón de mitos de que es algo caro, que es solamente para algunos. El tema de precio, digamos, persigue a muchas personas. Nosotros siempre tenemos esta discusión. La gente nos dice, no, bueno, pero la licencia de 7,99 Ultra de Gemini no es tan potente. Gente, nosotros con el 7,99 hacemos magia, con la de 20 estamos recontra sobrados. Y les aseguro que somos una de las empresas que más adopta, digamos, herramientas y sin embargo, digamos, no, nos alcanza y nos sobra, digamos, los tokens y utilizando con Antigravity, con un montón de cosas de fondo. Entonces, si ustedes quieren estar sobrados con todas y jugar, las licencias de $20 de todas alcanzan, sobran y son suficientes y tienen algo que está muy bueno saber ahora, que tienen un montón de tokens subsidiados. Bien, y ahí viene un segundo concepto. ¿Qué son los tokens? Bien, ¿alguien sabe en el chat qué son los tokens? A ver, ahí Mariel levanta la mano. Sí, Mariel, no sé si quieres abrir el micrófono. Bien, acá ponen que Bitcoin son los tokens. No, no son los Bitcoin los tokens. Bien. No, a ver, los tokens, gente, son, yo siempre le pongo la analogía, no sé si jugaron videojuegos, si son más de 30, 35 años y alguna vez se fueron a un salón de videojuego, ¿se acuerdan de la fichita que le ponías para empezar a jugar? Bueno, esos son los tokens, son los créditos que consumen para procesar información. Entonces, cada X cantidad de token, o sea, un token equivale a X cantidad de mega, giga, etcétera, de información procesada o trabajada o líneas de código que se utilizan para hacer todo este proceso. Entonces, hoy las licencias estas que le digo de $20 generalmente tienen una buena relación de subsidio de los tokens y permiten hacer muchísimas cosas porque las empresas están buscando que hoy las personas adopten inteligencia artificial de manera rápida y empiecen a resolver problemas dentro de la IA. Por eso una de las cosas que le decimos es, hoy por 104.000 pesos por mes, te llevaste el paquete entero de inteligencias artificiales y con estas 4 puedes resolver miles de problemas habido y por haber, digamos, en el día a día de tu empresa. ¿Recomendamos hacer ese gasto de entrada cuando uno empieza con la empresa? Ni loco. Empezar con la gratuita, que con la gratuita ya tenés un montón de cosas que puedes resolver y poder empezar a pensar en esto de desarrollar cosas para las empresas. Bien. Pasado esto, vámonos al menú de Cloud. O sea, empecemos a navegar en este barco, digamos, de qué es Cloud, qué hace, qué podemos hacer y los distintos menús que tiene. Acá voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a empezar a compartir la ventana. En esto sí le voy a pedir que nos tengan paciencia. Vamos a estar haciendo mucho proceso de esto de entrar y de salir. Bien, a ver, acá me dan un segundo que saco la diapositiva.
Bien, y vamos a entrar acá. Bien. Cloud, entramos de este link, Cloud ahí, y, o sea, una vez que entramos, nos encontramos con esta pantalla de presentación que tiene todos los menús en la barra lateral, y lo primero que nos va a pedir, digamos, que nos generemos el usuario. O sea, para empezar a jugar con Cloud, el usuario es gratis. Uno lo puede hacer sin tener ningún pago. Tiene un consumo de token determinado y una serie de cosas que va a poder hacer y otras que no. Bien. En esta parte de Cloud, la segunda cosa interesante a saber, que ahora lo vamos a ver en la diapo, tenemos tres modelos que conviven dentro de Cloud: Opus, Sonnet y Haiku. Bien. Y esto es recontra importante a saber cuando vamos a utilizar Cloud, cuál es el que más nos conviene para lo que vamos a hacer. Bien. Si vamos a hacer cosas rápidas, exactamente, crédito que consume, digamos, que según los modelos, va a ser o más o menos según el tipo de modelos que seleccionemos. Bien, entonces veamos eso un ratito. ¿Para qué sirve cada cosa? Si tenemos Opus, es el modelo más capaz, es el ultra completo. Yo le digo, realmente increíble lo que hace. Hace cosas que te sorprenden, y cuando vos lo vas para utilizar para análisis estratégico, codificación profunda, planificación sobre todo, o sea, lo que es lo más estratega, Cloud es tremendamente capaz, digamos, en la respuesta que te da. El problemita que tiene Cloud es que consume token como loco. O sea, el consumo de los tokens del día en una tarea de alta complejidad te lo mata. Bien. El segundo es Sonnet. Bien. Sonnet es intermedio, no es tan potente. Lo que sí sirve es para el análisis de cosas o para el desarrollo de código simple. Anda recontra bien, anda rápido y es muy bueno. Y Haiku es para las respuestas comunes del uso diario. Si vos querés hacer la planificación del marketing del mes, utiliza Haiku, que lo va a hacer tranquilamente si vos le vas dando el input de información necesario, y lo va a hacer de manera rápida y eficiente. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a lo segundo. Lo veamos con ejemplos de trabajo en cada cosa y qué son capaces de hacer y hasta dónde llegan. Bien. Ahí creo que había una pregunta en el chat. Sí, justo te comentaba Juan, que creo que es uno de los juegos que tiene un uso avanzado, que te preguntaba si es recomendable usar más de una plataforma al mismo tiempo o ir a fondo con una de ellas. Yo soy utilicen todas y vayan quemando los tokens de cada una y vayan combinándolas a una con otras. Digamos, a ver, esto es lo que voy a lo que yo te contaba, Juli. A mí no me gusta dar un curso exclusivo de un solo modelo. A mí, si fuera por mí, hubiéramos hecho un ejemplo de cada una de las cosas y desarrollábamos. Pero por esto, porque, por ejemplo, hay ciertas cosas que Gemini es mucho más barato y eficiente para hacer los procesamientos. Y hay otras que Cloud, lo que tiene, sí, que a diferencia de las otras, es que es más cómodo, es más complaciente, digamos, en el hecho de que está todo mucho más a mano para hacerlo. Mi recomendación en este mundo, digamos, de la IA, sobre todo como dueños, está bueno que exploren, digamos, cada una y que vayan viendo la usabilidad o la versatilidad que tiene cada una en cada tema. Yo, por ejemplo, si ustedes quieren tener el mejor diseñador de prompt o skill o gemas, que son las tres cosas que se hablan hoy en día, eh, Cloud es impresionante. En la versión básica, digamos, ya sea con Haiku o con Sonnet, eh, es tremendo lo que te genera, digamos, en darte instrucciones precisas para utilizarlo en otra IA. Y vos le decís, comportate como un especialista de ChatGPT. Dame, no sé, cómo tengo que realizar una imagen de tal tipo. Y el tipo es el mejor en programar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Cloud nace como una IA de programación. Entonces entiende mucho más a la IA desde la faceta de la programación. Gemini, para mí, es impresionante en lo que es la generación de imágenes, generación de videos, y después en lo otro que nadie le va a sacar el trono, en el análisis de datos. O sea, muchos dicen que Cloud es mejor en análisis de datos. Yo me casé con Gemini en análisis de datos. Es mucho más precisa en el proceso que uno hace en el día a día. O sea, a ver, en no consumir token. Cuando vos ya estás acostumbrado a analizar datos, hay cosas que vos ya sabes que necesitas que la hagas rápido. Entonces vos se la pedís directamente dentro de las tablas de datos, dentro de las estructuras, lo resuelve, te lo completa y te lo facilita. Ahora, si no estás acostumbrado al análisis de datos y no te gusta tanto Gemini porque te cuesta más la barrera de pasar, y Cloud eso te lo resuelve al toque. Bien. De ahí
ChatGPT es para mí el mejor generador de imágenes publicitarias y el más creativo de los tres. Bien, si ustedes quieren hacer tormenta de ideas, quieren un flaco que le haga preguntas densas sobre su empresa, quieren hacer ese tipo de cosas, ChatGPT es realmente muy bueno para ese tipo de entorno y cosas. Y sobre todo es el que genera mejores flyers manteniendo la composición de imagen y la composición texto. O sea, es muy bueno generando texto dentro del flyer. ChatGPT combinado con Canva, con Magic Layer, es una locura. Bien. Eh, por ejemplo, esa es nuestra experiencia entre algunas cosas que tenemos de las que jugamos frecuentemente. Hay mucho más con lo que jugamos, pero en el día a día del quehacer que uno tiene en esto de IA, por ejemplo, esos son 4 usos que le cuento de cada una y en qué le encontramos más óptima a cada uno de los usos. No sé si responde Julia la pregunta. Súper, súper completa. Son Juan y muchas gracias, así que genial. Bien. Bomba. Entonces, vamos a un flujo de trabajo de los caros, de los top, digamos, que tiene Cloud. Un primer desafío que yo le haría en Cloud, yo le voy a mostrar, digamos, con sí, una parte preentrenada. A ver, yo una de las cosas que no sé si les pasa a todos ustedes, que a mí me pasa en este proceso, odio hacer el plan quinquenal de la empresa. Eh, te causa urticaria y nosotros nos obligábamos cada vez que hacíamos esto del plan quinquenal, meternos en naves, meternos en Endeavor, meternos en lo que se nos conseguíamos para que nos obligue por el concurso a tener que escribirlo, a tener que hacer la tabla de datos y todas las cosas. Bien, entonces digo, bueno, che, ¿qué pasa si le meto a la inteligencia artificial todo mi modelo de plan de negocio, todo mi análisis preliminar, el modelo de proyecto, digamos, que tenemos de la empresa, el brief institucional de la empresa, las últimas capacitaciones que dimos, y le doy esta orden, que me ayuda a construir el plan estratégico a 5 años de la empresa, que considere la información que hay de mercado en tendencia en cuanto al negocio de los LMS, y que a partir de ahí cree, digamos, un documento que tenga que ver con esto de la amplificación y todo lo que nosotros hacemos. Fíjense que el tipo empezó, revisó los documentos, buscó un skill, que esto es muy importante, que tiene Cloud, sobre todo en la parte paga, la gratis también lo hace, es buscar cuáles son las habilidades que necesita para darnos respuestas. Después ahí vamos a hablar un poquito más qué son las skills. Bien, lee los PDF, lee los de Excel, los archivos de Excel que le subí, arranca y tiene un panorama claro del negocio, arranca y planifica en base a eso la visión, sigue y empieza a escribir, hace todo un proceso de casi 15 pasos hasta que saca y me empieza a dar algunas lecturas interesantes en donde me empieza a decir, bueno, che, tu competencia es crear a Hotmart y Plazy, tenés, digamos, un punto de acceso muy interesante en lo que es el WhatsApp Center, porque te empieza a pasar que en la TAM el tema de no solamente los bots, sino el cómo se combinan estas cosas empieza a ser un problema. Bien, y esto de la RC corporativa, que deje de ser filantropía, que pase a ser algo que cambie las cosas, es algo que es bastante interesante de trabajar. Y fíjense que me da este plan estratégico, que me arma el documento. Bien, yo siempre digo en esta parte, este documento tomó parte de lo que nosotros teníamos. A ver, vamos a descargarlo acá y lo vamos a ver en Drive. En un segundo. Tiene estas cositas que a veces no te carga. Ahí se los muestro. Ahí va. Dejo de compartir y compartimos acá. Bien, a ver, ahí ya se abrió. Ahí está. Bien, me arma este documento que son unas, a ver, yo le digo en hojas, 18 hojas. Bien, que el tipo me hace toda la comparativa de mercado y me arma el plan estratégico de la empresa. Toma el resumen ejecutivo de las cosas que nosotros teníamos de base, de lo que estaba ya escrito, y empieza a poner una reseña que me encantó, los activos consolidados de la marca, cuáles son las tensiones a resolver que tenemos, digamos, en los problemas que están actuales,
¿Cuál es una lectura macro del mercado a largo plazo? Esto me encantó, o sea, te iba contando en el mercado global cómo va creciendo el impacto, por ejemplo, de las LMS, cómo va proyectando, digamos, el crecimiento en lo que es, digamos, Latinoamérica, cuál es la tendencia dominante en cuanto a esto que lo estamos sufriendo constantemente, que es el microlearning, la IA adaptativa y la entrega móvil, digamos, nuestro mercado se va, que la gente quiere consumir con el teléfono, quiere consumir la computadora y necesitas hacer cosas que estén dedicadas, diseñadas a eso. Cómo la IA va creciendo en el mercado y qué posición tiene. Te empieza a dar toda una serie de métricas de proyecciones en relación al negocio que uno que está metido en esto, en el planning, etcétera, hay cosas que me sorprendieron gratamente porque ya la habíamos leído en otros informes y habíamos visto que estaban interesantes. Pero lo que más me encantó fue cuando se metió a la visión de la empresa. Bien, entonces se mete y nos dice, bueno, Neurona será para el 2031 la plataforma latinoamericana de referencia para la transformación digital de canales tradicionales de consumo masivo, integrando learning, IA conversacional, comercio por WhatsApp y reporte de impacto SG. Bien, que esto está bueno, lo tomó de la base, lo tenemos escrito, pero le dio una vueltita roja interesante. Pero lo que más me encantó es cuando bajé acá y hizo esta bajada. Sí, ustedes no venden el negocio solamente tan cercano que no parece virtual. Venden ahora también tan medible que no parece RCE. Bien, dije, esto en mi próxima reunión comercial, cuando vaya a venderla a las empresas, me viene al pelo, digamos, porque es parte de los problemas que nosotros sabemos que resolvemos a las empresas. Hace el análisis, me plantea pilares, me plantea iniciativas para cada uno de los pilares. Y hasta acá dije, sí, la verdad que está bueno el plan quinquenal que está haciendo, valió la pena consumir los tokens en esto. Cuando terminé dije, pero le falta algo. ¿Bien? Entonces hice algo que es interesante, que hacemos todos los empresarios. ¿Ustedes siempre que hacen un informe de esto se quedan con la primera versión? ¿O empiezan a cuando tienen algo sumarle algunas cosas más que van encontrando en el mercado o lo que van descubriendo en el camino? Entonces, Y es que a mí me parece que la consulta que había hecho Juan y antes, que decía, che, ¿te quedas con una sola versión y vas a fondo o empezás a pimponearlo en las otras herramientas que tenés en cuestión? total. Y ahí, a ver, ahí les muestro el pimponeo y un poco que esto, que va a conectar con una cosa que yo le digo siempre, el secreto hoy en día con todo lo que es la IA es poder tener datos conectados y estructurados. ¿Bien? Entonces digo, bueno, a ver, si hay algo que tiene la empresa que es copado nuestro, es que nosotros somos ultra, ¿cómo decirle?, obsesivos con todo lo que es, digamos, el manejo de la información. Bien, entonces le empiezo a pasar capturas de pantalla de esto que nos había pasado. Teníamos nuestros gráficos del Analytics del sitio, que nosotros empezamos a detectar por unas acciones que hacíamos físicas, que generamos picos sobrenaturales en consumos de nuestras plataformas. Bien, y estos picos, a su vez, generaban picos en nuestras redes sociales de crecimiento de seguidores y toda una serie de cosas. Entonces, bueno, le sumo los dos gráficos que tengo de lo que nos va pasando y le cuento esta acción nueva que hicimos, que estamos haciendo una locura, que es nos vamos a municipios, a los barrios más desfavorables de Argentina, con un Starlink y con el cursito de introducción al IA, y en base a eso hacemos que la mayor número de personas o gente pueda acercarse a la inteligencia artificial y tener esta primera iniciativa. ¿Cómo lo hacemos? De la manera más, a ver, decirle, más difícil del mundo. Llevamos la figurita del mundial, ¿bien? Le sacamos una foto con Gemini, una foto de la figurita, la pasamos por un grupo de WhatsApp y el desafío de ahí es que toda la gente que va a esa clase salga con su figurita del mundial hecha. ¿Bien? De esa manera, personas de 50, 70 años, por primera vez, por jugar con el sobrino, por hablar con el nieto, por jugar ellos mismos, se meten al desafío de hacer la figurita, pero aprendieron a poner una semilla de referencia, aprendieron a dialogar con la IA, le hicimos aprender que dialoguen con el micrófono con la IA, le metimos 4, 5, 7 conceptos básicos para que ingresen en este mundo, y cuando están dentro de este mundo, ya está. Vos ya lo tenés en Gemini, y en Gemini descubrimos como segunda parte con el grupo de WhatsApp que nosotros le mandamos gemas, que son, digamos, estos como las skills, son cosas que están preprogramadas y son tutores que lo ayudan a ellos en temas puntuales del negocio. Bien, esa es la locura que estamos en este momento,
que nos dimos cuenta que el boom que generamos en redes, el boom que generamos en lo digital y que se genera en lo físico, estamos haciendo algo que nos dimos cuenta que nadie más está haciendo. ¿Bien? Entonces le dije, che, mira, te cuento, estamos haciendo todas estas cosas, creemos que por acá va el camino. Y empezó a tomar eso y empezó a tomar todos los datos que les pasábamos y a rehacer el plan y a darse cuenta de algo que era muy interesante, que nuestra competencia no estaba con Creana, con Hotmart, ¿bien? Porque, a ver, desde Argentina, Creana siempre nos va a ganar y nos va a sacar 3 canchas, digamos, en este tipo de cosas, o Coder House, etc. Ahora, ¿quién está en la última milla de la digitalización o la transformación digital de los negocios? Y sobre todo en la última milla de los no nativos digitales, que son un problema que tenemos hoy a nivel país, todas las empresas, porque todos vamos a querer llegar a ello. Entonces, lo bueno es que se empezó a dar cuenta y se empezó a dar cuenta que esa era la última milla. Y acá donde lo vuelvo a la presentación, que, a ver, vuelvo a compartir y le bajo el resumen de de los hallazgos que saco, que es lo principal de la charla y en donde dije, la verdad, me llama muchísimo y poderosamente la atención lo que es capaz de hacer esto, porque llegó a razonamientos y a conclusiones que yo realmente lo hubiera hecho. Saca esto que ahora me suma que es tan cercano que no parece virtual, tan medible que no parece RCE, tan presencial que no parece Dutech. ¿Bien? Que empieza a contar ese relato. Nos dice esta definición que me encantó, ser el último kilómetro humano de la transformación digital. Esa es la misión de Neurona, que es muchas veces lo que venimos haciendo y no nos damos cuenta con las multinacionales, con todo lo que vamos desarrollando. ¿Y cómo se hace esto? Con una red itinerante de alfabetización digital, con IA en desiertos digitales. 4 antenas Starlink propias, 5 pilotos ejecutados, 200 personas presenciales, 400 bases de datos de activación. Y empieza a contar toda la historia de lo que hacemos y nos metió eso en el modelo de negocio como un pilar de la empresa y como un punto de diferenciación y transformación a largo plazo. Yo siempre voy a esto, che, bueno, hay una parte de trampita que son los 7 años de trabajo que tenemos encima de haber escrito el documento y haber hecho toda una cosa de base. Pero si me preguntan si esto lo hubiera desarrollado en 3 meses, digamos, de ponerle cabeza, les digo que hay cosas que no hubiera llegado al razonamiento tan fácil, tan sencillo, como haberlo hecho hace 3 días. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que uno les cuenta en esto, porque muchas veces está la experimentación desde el punto de vista empresario, que es, che, la verdad vale la pena a este tipo de herramientas. Obviamente voy a lo que le dije en la primera parte, la versión paga que protege su dato. A veces alimentarlos de nuestro modelo de negocio y buscar la retroalimentación desde otra perspectiva de cómo lo ves. ¿Bien? Y el modelo de razonamiento de Opus, que es el más caro, que es el que hace la parte de planeamiento estratégico, ahora entiendo por qué vos vas a informes, digamos, de Forbes o ciertos diarios que te dicen que hoy un CEO promedio gasta entre 150.000 a 180.000 dólares, digamos, de token mensuales para análisis de información. ¿Por qué? Porque el tipo tiene, digamos, todo esto en el poder de procesamiento rápido y puede hacer un montón de pivotes, digamos, de información, de desarrollo, de vistas, que naturalmente si la tuviera que tomar la decisión solo, no te alcanza la vida para cruzar los datos. ¿Bien? Entonces, primer consejo sano, vale la pena gastarse los 20 dólares. Y acá viene la segunda parte. ¿Cuál es el problema? Quemé los tokens. ¿Bien? Quemé la IA, digamos, cuando le pedí que haga todo este procesamiento y tuve que ponerle 40 dólares más. Me costó 60 dólares el chiste. ¿Bien? Los 60 mejores dólares gastados de mi vida, porque nos sirvió para un montón de cosas, para empezar a desarrollar y hacer este tipo de temas para adelante. Bien, vámonos ahora a un ejemplo más mundano. Vamos a trabajar algo más sencillo, más simple en el día a día. Sí. Juan, tengo una pregunta ahí. Ese adicional de 40 dólares, sí, para llegar a los 60, ¿fue por única vez o ya es la recurrencia mensual para ese nivel de procesamiento de datos? Por única vez, te permite poner desde 15 dólares adicionales por única vez. Bien, perfecto, para completar una tarea. Exactamente, entonces vos podés decir, che, gasté 35, con 35, con 40 en general, pues yo acá le metí una gansada de volumen de datos. Bien, pero con un volumen menor de datos,
con 35 ya andás, digamos, y andás tranquilo para que analices ese volumen de información. Igualmente, esto era por desesperado, porque en realidad podría haber esperado al día siguiente y se renovaba, digamos, el límite de uso. Cloud tiene un conjunto de horas que te da el día, digamos, de trabajo, que cuando superas esa hora promedio que te calcula, tenés que comprar el excedente. Ahí Juan tenía la mano levantada. Si querés abrir el micrófono, Juan. Bien. ¿Seguimos? Aprovecho el silencio y Juan Marcucci de Salta ahí tiene una pregunta a Juan, que preguntaba respecto a las skills, ¿cómo detectamos las que son maliciosas? O si hay alguna manera de detectar cuáles no generarán problemas a nuestros hard y datos sensibles. Bien. Primera cosa, digamos, las skills ustedes las descargan generalmente de GitHub. Acá no vamos a meter, por eso te digo, en dos mercados. Llamémosle el mercado legal y el mercado legal. Bien. El mercado legal es lo que ustedes tienen de skills que vienen por defectos con Cloud. Entonces, Cloud tiene un montón de skills que ya están certificadas, validadas y que en definitiva o sea, ellos te dicen que están ok y que no te van a matar nada. Entonces, la primera cosa, si ustedes me preguntan, es, che, no me pondría a jugar con skill de GitHub si ni siquiera probé todavía el conjunto de skill que ya viene pre-base y seteado de Cloud. Bien. Ya se pusieron más picantes, se pusieron más vivos, digamos, y empezaron a jugar en otra liga. Bueno, ahí hay que empezar a utilizar GitHub. GitHub es el repositorio donde están todos los códigos que se utilizan en general para programación. Si ustedes copian un link de GitHub dentro de Cloud, de una skill, digamos, la va a llamar directamente y va a llamar el repositorio de GitHub. Bien. Ahora, GitHub es como un marketplace, es como, imagínense, Mercado Libre. Yo lo primero que hago cuando hago una compra en Mercado Libre, lo mismo que hago con GitHub, me fijo en la puntuación que tiene la skill, si tiene más de 5 estrellas, la cantidad de gente que la puntúa, o sea, no se metan con una skill que la tiene 5 personas. La segunda cosa, los comentarios que tienen. O sea, si hay comentarios positivos de prueba, de retroalimentación, etcétera, bueno, pruébenla, utilícenla, saben que no van a tener problemas. Eh, pero voy a eso, digamos, no me iría hacia el extremo de ir a GitHub de entrada cuando todavía no terminé de utilizar lo que ya trae Cloud por defecto o por llamada. Ustedes pueden escribir acá, me puedes recomendar un skill de X cosa y Cloud le va a buscar qué es lo que tiene disponible. Bárbaro. Sigamos si querés, Juan, con el ejemplo y después volvemos con el chat. Dale. Acá en lo que me preguntaban en horas, en o sea, cuánto consume. A ver, no sé si lo tenemos acá en ajustes. Ustedes van a ver que tienen el menú de ajustes y acá esto es interesante cada vez que ustedes empiezan esta prueba, en esta parte que dice uso. Bien. Y acá les dice la cantidad de horas de uso que tienen según los distintos tipos de planes que consumen y les dice la hora de restablecimiento y también le va diciendo el total de token que van haciendo. Esto es, le diría, fundamental que ustedes lo vayan siguiendo en el día a día, si utilizan cloud y lo empiezan a utilizar con mucha frecuencia, porque muchas veces consume mucha cantidad de token, digamos, para el análisis de datos. Por eso cuando me preguntaba al principio, hay cosas en las cuales no me gusta Cloud para el análisis, digamos, cuando uno tiene que hacer limpieza, cuando uno tiene que hacer exploración, etcétera, porque tenés que ser muy preciso en cómo le pedís las cosas para que no se vaya de mambo. Bien, volvemos a la diapo y seguimos. Entonces, vamos al ejemplo que estabas hablándole de esto de entremos a un Excel y hagamos algo que está muy bueno hoy, es que pueden conectar al Excel Cloud de manera directa e empezar a interactuar ahí. ¿Les parece? En esto, perdón si se van mareando, pues vamos a ir entrando, saliendo de pantallas y es todo un viaje. Entonces vamos a abrir el Excel. Para no hacer trampa, voy a abrir cualquier informe que se me cruce de todo lo que tenemos. A ver, database output. No, a ver. Ahí está.
Ahí le muestro la pantalla, me dan un segundo. Compartir pantalla y ahí vamos con el Excel. Bien, ahí se ve la pantalla. Ahí se está viendo, sí, Juan. Bien. Muy chiquito, por las dudas. Sí, no hay drama. Todavía no vamos a entrar a ver los datos, ¿ya? A ver, esto era algo simple que nosotros hacemos común en la empresa. Termina la gente los cursos y nosotros tenemos que hacer la comparativa de cuántos cursos terminó, qué cursos terminó, en qué estado está. Toda una serie de datos, digamos, de base que vienen del sistema que tenemos. ¿Bien? Entonces, la primera parte para usarlo esto, te tienen que acá donde dice complementos. Y acá en complementos, buscan en el buscador cloud. ¿Bien? Le aparece este Cloud for Microsoft 365, le dan a agregar y ya les permite conectar cloud. Bien, primer spoiler de esto. Esto se puede utilizar solamente con las licencias pagas. Bien, si no tenemos la licencia paga de cloud, no van a poder hacer la conexión y les va a permitir hacer el análisis de datos. Entonces, acá ya vienen tres modelos de base. Lo que es limpieza de datos, el modelo de auditoría o el modelo de análisis de información. Entonces, uno para que mucho utilice esto es el modelo de análisis de información. Entonces, yo le puedo pedir que en base a esta tabla me construya un tablero de comando que me resuma la información de los cursos tomados. Bien, algo simple. Entonces, ustedes van a ver que empieza a tomar el control de mi Excel. Empieza a ver, digamos, cuál es la infraestructura de datos del tablero. En base de lo que va leyendo de la infraestructura de datos, va a ver que existe ya un tablero de comando, o sea, lee que hay un dashboard ya creado, ¿bien? Y dice que tiene otros datos, revisa, dice que el dashboard está completo y me pregunta si realmente quiero avanzar para gastar mi token para hacer un tablero nuevo. Entonces me dice, fíjense lo impresionante que es que me leyó que en la hoja hay un tablero de comando y me pregunta si quiero corregirlo, mejorarlo o rehacerlo de cero. Para cuestiones prácticas, el dashboard que está creado acá ya lo había hecho el propio Cloud. Le vamos a pedir que lo haga desde cero. O mejor, sí. Bien. Entonces le decimos que sí, que lo haga desde cero. Entonces dice que va a rehacer el dashboard desde cero y me pregunta una decisión de diseño. ¿Qué quiero? ¿Gráficos? ¿Que lo quiero compacto en una pantalla o quiero detallado con secciones? No, un ejecutivo gráfico le pido. Bien. Empieza a releer la información, los inputs, etcétera, y van a ver que empieza a darnos el plan de desarrollo. Entonces, ¿qué dice el plan de desarrollo? Va a limpiar primero la información, va a escribir los KPI principales y secciones, me dice qué quiero hacer, si quiero borrar o no borrar, o si quiero hacer algo nuevo. Bien. Ahí no leo la pregunta, si me puedes leer, Juli. Sí, ahí justo Fede preguntaba si la interacción que haces con Cloud en Excel versus la interacción hecha en el chat con el Excel al punto, digo, ¿cuáles son las diferencias de eso? ¿Hay una cuestión de eficiencia en relación al uso de los tokens, comodidad, mejor resultado? Mi forma de ver, digamos, cuando vos lo haces en el Excel que está nativo, primero es que no lo estoy subiendo en nube. Ahí hay algunas cosas de datos por offset, digamos, che. Trabajarlo en local, digamos, a mí siempre me da un cachito más de seguridad en ciertas cosas, digamos, entonces hay números que a veces no querés subirlo a ninguna parte y querés trabajarlo en local. Entonces acá te lo trabaja en local y te lo está trabajando sobre el archivo y la conexión que tiene. Eso te da un poquito más de seguridad, digamos, en ciertas cosas. Para Eh, el uso de tokens o la eficiencia, el tipo de respuesta es la misma. En cuanto al uso de token, generalmente cloud en lo que es el trabajo de archivos a nivel local es más eficiente de local que en nube. Bien, en eso también, o sea, está bueno saberlo de que en limpieza, si ustedes van a hacer cosas diarias en uso de datos, le va a convenir ciertas cosas conectarlo acá en local. Hay otras formas, que ya van a ver un segundo ejemplo, que cuando uno quiere hacer esto más profesional, un conector que se mantenga en el tiempo, hay otra manera que se puede hacer, pero lo tenemos que hacer con la aplicación de escritorio. No se apuren. A ver, gente, esto es la idea que vamos de a poco y que le vamos mostrando herramientas para todos, porque en realidad podría saltarme derecho, digamos, a la que sigue sin pasar por este camino, pero hay cosas que no le estaría mostrando y a veces cada uno tiene distintos usos de la herramienta según lo que necesita.
Bien, entonces, fíjense que hasta acá agregó una columna, va agregando una columna, va agregando secciones, va mostrando distintas cosas. Si nos vamos acá a Dashboard, acá empezó a construir todo el dashboard. Bien, mientras nosotros estábamos hablando, esto empezó a rehacerlo desde cero, empezó a ponernos las cosas, empezó a ponernos la cantidad de cursos, la comparativa, empezó a hacer el gráfico que ahora lo está terminando de mejorar. Bien, y todo esto lo está haciendo solo. O sea, fíjense que levanto las manos como para que vean, digamos, que no estoy tocando absolutamente nada. Y el tipo está diseñando solo en mi Excel todo el conjunto de información. Acá siempre vamos a estar en los detractores de la inteligencia artificial que me decís, bueno, no, pero todo lo podría hacer. La verdad que sí, pero hay momentos que en ciertas cosas te da fiaca, que prefiero darle, digamos, que me dé ideas, a ponerme, digamos, a pensar ciertas partes de informes que no tengo ganas de rever lo que lo hice 50 veces este informe. Y muchas veces en eso te da a veces cosas que están copadas que vos no las veías de principio y te va pidiendo las autorizaciones para hacer las modificaciones y todo lo que sea necesario para hacer los gráficos y todas las cosas. Bien, fíjense esta que me encanta. Insight, 63.2 del público tiene engagement bajo de 1 o 2 cursos. 57 personas completaron todos los cursos. Curso más elegido, tal. Bien, y empieza a hacer todo el análisis y sigue haciendo las cosas. A ver, era mostrarle esto, digamos, en definitiva, en donde lo único que uno va haciendo es clic en darle permiso para que siga cambiando y el tipo va desarrollando todas las cosas dentro del Excel sin que uno lo tenga que tocar. ¿Bien? Hay una consulta que levanta Juanpi que me parece pertinente, es si hay alguna metodología de control sobre lo que te va presentando Armando. Sí. A ver, y vamos a la otra parte que esto se lo voy a mostrar con un segundo ejemplo para que lo tengan en cuenta. ¿Es 100% preciso en todo lo que presenta? Esa es una buena pregunta. No, no es 100% preciso, se puede equivocar. ¿Bien? Entonces, generalmente sí, por una deformación, cuando uno le muestra todas estas cosas es, che, hay que meterle un poco de cabeza ante los datos, verificar ciertas cosas y revisar de que no esté alucinando con la información que tiene. ¿Bien? Porque puede tener desvíos de la información. ¿Qué tan impreciso es? En la versión de Excel, la verdad es que tiene un desvío, puede tener un desvío del 5, 6% de la información que tiene. O sea, es bajo, no es un desvío alto. Bien, en la versión de chat, si ustedes le suben el archivo, los desvíos pueden ser mucho más altos. Bien, entonces en las versiones nativas, o sea, lo que tiene que ver con conectarse directo, digamos, con la estructura de datos, generalmente es más preciso que cuando tiene que procesar la información, digamos, cuando se la subimos. Esto tiene una explicación que tiene que ver con el código. Ustedes saben que todas las IA, en definitiva, el código fuente que está detrás es Python. Entonces, cuando uno le sube el Excel le está pidiendo que cambie de formato, lo tiene que llevar, digamos, a un formato intermedio, generalmente CSV, y de CSV tiene que hacer una segunda transformación que es llevarlo a Markdown, que es el tipo de lenguaje que lee la inteligencia artificial. Entonces, en ese traspaso de tipo de formato, se pierde muchas veces la estructura de información, se pierde la cadencia de información, se pierde una serie de cosas que te pasaría lo mismo si lo haces al revés al proceso. A ver, esto lo saben solamente los que sufrimos con datos, porque el resto de los seres humanos no tienen la más pálida idea de lo que pasa. Pero cuando vos tenés que descargar la base de datos de distintas cosas, el trabajo de estructuración y limpieza es todo un laburo hasta que lográs poner todo que hable de la misma forma. Bueno, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Cuando están en los lenguajes nativos, o sea, lo conectas a un Sheet, lo conectas directamente, digamos, al Excel, lo está tomando desde la base del software, digamos, en definitiva, no está tomando en sí el archivo. Y eso le permite tener un mejor diálogo, digamos, y ser más preciso en cómo desarrolla la información. Bien, perdón, me fui a un tecnicismo, no sé si me fui al diablo, pero está bueno el saber el principio detrás de las cosas. Me quedo con el 5 o 6% de margen de error. Listo, quédate con eso, digamos, que es lo importante. Bien, sigamos. Bueno, vimos que, no sé qué les pareció, digamos, el Cloud en Excel, que les transforme y le haga todos los informes sin que ustedes muevan un dedo y que pueda hacer varias de estas cosas. Creo que está buena como opción y sirve, digamos, para empezar a hacerlo. Vamos ahora a un segundo desafío, que es irnos un poco más arriba. Bien. En todo esto, perdone que vaya volando, era una charla corta, entonces trato de ir directo al hueso, digamos, en muchos de los temas
y no perder mucho tiempo en ahondar, digamos, en desarrollo lo que haríamos a veces en un taller. Bien, acá entramos de vuelta a la diapo y ahí les comparto la pantalla. Una segunda, esto ya es de formación, digamos, de esto, de cosas que yo creo que nos pasa común. En esto de análisis de datos, una segunda cosa que nos pasa frecuentemente es, por ejemplo, nosotros tenemos archivos, informes, etcétera, con recurrencia. ¿Qué significa recurrencia? Es un archivo que normalmente se actualiza, se suman versiones, se trabaja por mes. Por ejemplo, la típica, el archivo de ventas mensuales, el archivo de compras mensuales, la caja diaria. eh, Eso que de vuelta llegue el archivo, el unificarlo en Power BI, el generar la rutina para que te estructure los datos, el subirlo para que después te genere el dashboard, por lo menos de mi lado y del lado del cliente ni hablar, es un dolor de cabeza porque tenés que todos los meses ponerte a ver que haya un cristiano que esté haciendo todas esas cosas y que después tengas cristiano, un señor, que se le ocurra cuál es la visualización que a vos te gusta. ¿Bien? El señor en el medio odia a todo el mundo porque odia al cristiano, odia al cliente y al dueño que tiene que traducir qué es lo que quiere, y hasta que llegaste en el tablero, a veces el dueño se enoja y termina el trabajo, o a veces, digamos, tuviste una buena definición y terminaste con algo que se mantiene en el tiempo. Bueno, eh, hay una que me encantó que está haciendo ahora Cloud, que está buena. Sacó una nueva mejora que se llama Live Artifacts, artefactos en vivo. ¿Bien? ¿Qué hace esto de artefacto en vivo? Se conecta con información que si se va cambiando en tiempo real, te va cambiando los datos de la información en los informes que tiene. ¿Bien? Y esto, gente, cuando uno lo ve, digamos, de este lado del mostrador, es ciencia ficción. O sea, el sueño de todo lo que trabajamos en datos, de que vos le digas al flaco, subilo acá, veamos cuál es la métrica que querés, y cada vez que querés renovarlo, subí el próximo Excel, mientras esté en la misma estructura, se renuevan los datos. Bien. Entonces, bueno, se lo muestro de vuelta con un ejemplo que ya tenemos preseteado, para ver que esto no es verso, sino que es verdad, y algunos conceptos que están buenos en esto de que hay que saber, digamos, cómo conectar ciertas cosas para que esto pase. Bien, acá nos metemos a Cloud, vamos a ventana. Voy a poner pantalla para que me sea más fácil salir y entrar. Bien. Para trabajar Live Artifacts o Artifacts, lo importante es trabajar en el cloud local. Bien. Segunda intro de esto, el cloud local, que es importante saberlo, digamos. Ustedes pueden trabajar con cloud en nube o instalar la aplicación en su computadora. Está bueno instalarla en la computadora porque, como ya le dije, tiene ciertos beneficios y tiene ciertas cosas que están buenas, digamos, en lo que se utiliza. En la computadora hay tres modos de trabajo: chat, cowork o code. Bien. Después en cowork le voy a dedicar unos minutos para que vean una prueba para entender hasta dónde pueden llegar y que no cometan un error que uno está tentado de hacer cuando compra por primera vez esto y la pueden cagar muy feo, digamos, perdonen la frase, pero hay que tratar de no hacerlo. Bien, entonces vamos acá a trabajar con esto de artefactos. Van a hacer clic ahí. Los artefactos lo que se conecta con información que ustedes tienen, digamos, en la computadora o en Drive, y a partir de eso genera archivos que se puedan consultar, que puedan generar distintas soluciones, digamos, para el análisis de datos. Bien, entonces vamos acá. No se me acuerdo si estaba acá el artefacto ya diseñado. Proyectos personalizados, no. Qué raro. Bueno, lo desconecto a mi artefacto. Vamos a ver, nuevo artefacto. Lo vamos a hacer en vivo entonces. Bien. Y te pregunta qué es lo que querés hacer artefacto. Entonces, yo acá le voy a comentar que lo que quiero hacer es un artefacto que sea una aplicación o sitio web que permita para hacer consultas, digamos, de un documento que tengo en vivo. Bien. Entonces, fíjense, te dice, genial, puedo ayudarte a crear una aplicación o sitio web. Para empezar, cuéntame un poco. Entonces le digo, mira, quiero hacer un dashboard que se actualice en vivo con información
Métele nomás, Juan, que después una que. Bueno, si una que me devuelve los tokens, le meto más a fondo entonces. En vivo, con información de un sheet que tengo en Google Drive. ¿Bien? Entonces, para que pase esto, primero lo que tenemos que lograr nosotros es que en la configuración, nos vamos acá a configuración, esté conectado a Google Drive. Bien, y esto tiene una parte que es interesante que se llaman conectores. ¿Se acuerdan que le dije que esto es lo que cambia en definitiva la vista hacia largo plazo de esto? Que es poder conectarlo con información. Hacen clic acá en personalizar y ahí le va a abrir el panel de conectores. Bien, entonces acá en conectores uno lo puede, si van acá al signo más, van a explorar conectores, se puede conectar con todas estas cosas. Bien, esto, tanto Cloud, tanto Gemini como ChatGPT, va a ser una de las cosas que más va a ir creciendo en el tiempo. Este no lo había visto, fíjense que se conecta con WordPress. Fueron los diseñadores web en un montón de cosas. Si aparece Elementor, me muero, digamos. Bien, entonces acá uno busca el conector que uno quiere y en el conector, por ejemplo, que yo estaba buscando acá, era Google Drive. Aprietan ahí, lo conectan y ya empieza a hablar con los archivos que ustedes tienen en el sistema. Bien, terminamos, se cierra y ya le aparece que el conector está listo y está listo para llamar información. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando ya está el conector listo, yo ahora le puedo pedir o puedo pegarle, por ejemplo, el link de Drive del archivo que quiero que evalúe o que quiero que vea. Entonces, por ejemplo, me voy a buscar, voy a entrar a mi Drive, bien, y le voy a pedir que se conecte con este archivo que son las respuestas de un proceso que tenemos en vivo nosotros en este momento. A ver. No está queriendo abrir. Vamos a abrir acá, doble clic. Vamos acá no, este no lo puedo compartir porque este lo tengo del otro. Hagamos uno que sea local. Reciente. Este. Vamos acá a compartir. Vamos a copiar el link. Bien. Y este link ahora lo vamos a poner acá. Bien. Y ahí le pegan el link. Fíjense que ahora el link lo va a leer y me dice que es este link que está en tu Drive, que es tal cosa. Listo. O sea, ya tiene la base de la información y ya puede empezar a conectarse con eso en vivo. Live Artifact lo que le permite es que al conectarse con esta información, bien, ahí le dice, bueno, que está con un problema, que lo va a leer, intenta leer el archivo, te pide permiso para poder leerlo al archivo. Live Artifact lo que va a permitir es que esto lo pueda leer frecuentemente el archivo y cada vez que aparezca un cambio en el archivo, él pueda empezar a modificar la información que se va mostrando. Bien, y fíjense que empieza a crear, digamos, al costado del código, va a empezar a hacer la visualización, va a empezar a hacer todas las cosas. Le va a llevar un rato, digamos, hasta que procese el código, hasta que haga el HTML, el CSS, etcétera, que es lo que uno haría normalmente para diseñar todo esto. Bien. Escribe, 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 escribe. Va a hacer un montón de estos pasos de paso a paso. Hasta que termine, que cuando termina todo, se va a transformar en un dashboard que lo vamos a ver bonito y hermoso. Bien. En esto, lo divertido, siempre digo en esta parte de mostrarle el vivo y en directo. En esto yo lo voy a dejar andando. En el mientras tanto, entro acá y le voy a mostrar el final, digamos que es el que ya tenemos armado, que estaba conectado a esa información. ¿Dónde está? Aplicación y sitio web. Eh, Estamos rellenando cuento. No, no este. Lo estaría encontrando el proyecto. Código.
actualizar porque capaz no está actualizado. Sí, los conectores son los MCP que les mencionaba antes. Son básicamente los que van conectando, digamos, la información con todas estas cosas. Eh, bien, qué raro. No lo está mostrando, bueno. Ahí está. Ahí terminó el dashboard. Continuar con un conector. Bien. Fíjense que nos armó el dashboard de información. Acá nos dice que empieza a procesar todas las cosas y que empieza a conectar con las tablas. Bien. Entonces, esto lo que va permitiendo es que va tomando la información básicamente del archivo que teníamos de base, lo va leyendo y una vez que lo va leyendo va trayendo la información que podemos tener por la distinta categorización de archivos. Entonces, a medida que nosotros vamos cargando información, esta información va a ir modificando los datos que vayan teniendo de entrada acá y va a ir mostrando, digamos, cómo va evolucionando esa información en el tiempo. Esto ustedes lo podrían publicar como una página web, o sea que eso te podría transferir a otra persona que lo vea y que vaya viendo en vivo cómo se va modificando esa información. ¿Bien? Exactamente, el dashboard es el artefacto. Bien, bueno, esto que es, digamos, el hacer este código, hacer el HTML, hacer la visualización, hacer todo el proceso de conexión, hacer que se vean los datos, en general era algo que nos llevaba un montón de tiempo. Y sobre todo que pase lo siguiente, que es lo que hace esto, que tenga el ciclo de actualización, que fíjense que dice que se actualiza cada 60 segundos. El lograr que una licencia se actualice cada 60 segundos en Fabric, que es lo que se utiliza, por ejemplo, con Power BI, te obliga a tener una licencia que está costando por encima de los 100, 200.000 pesos al mes. Bien, entonces, a ver, estas son las cosas que tiene Fantástica Cloud. Por $20 lográs tener este tipo de servicios que generalmente no estarían al alcance de la mano, digamos, de los comunes mortales y te permite hacer este tipo de acciones. Vieron que son con 2-3 clics, digamos, de interacción y que inmediatamente se conecta con nuestra base de datos. Si yo ahora le subiré un segundo archivo que tiene la misma estructura de información, me podría actualizar la información y decirme que viene de 2 archivos. Bien, que eso es lo que le decía, si ustedes le sumen las que le suman compras de varios meses, siempre y cuando tenga la misma estructura, le va a actualizar la información en el artefacto porque va a tomar la información desde la carpeta de base donde esté esto. ¿Ok? Sigamos entonces con lo que sigue. Hasta acá. Bueno, no escucho voz del otro lado, no sé si están todos perdidos, si están todos muy atentos. Bueno, antes de la mano recién te pasa la palabra. A ver, Juli, ¿cómo andas, Juan? ¿Todo bien? ¿cómo estás? Yo Peca de Buenos Aires. Que ahí yo te preguntaba si los conectores que nos mostrabas antes se configuran por proyecto, es decir, proyecto A con el conector Canva o lo que fuese, proyecto B con otro conector, o desde la parte de customización conecto todos los conectores que creo necesarios y después en cada proyecto le indico el que voy a usar. Exactamente, vas desde el ajuste global, haces todas las conexiones y después te permite en cada proyecto pedir qué conector querés utilizar o qué no. Genial. ¿Me entiendes? Entonces, La conexión no consume token por sí, digamos, si no la uso. si no la utilizas, no te está consumiendo token. Si las utilizas, digamos, en el llamado, sí tiene un consumo de token. A ver, eso si querés, por ejemplo, ahora hagamos esa prueba, veamos cuántos token consumió en todas estas cosas que estuvimos haciendo. Que está bueno, digamos, a ver, estas cosas de la diferencia del vivo, digamos, y el no hacerlo en vivo, que podemos irle mostrando eso, que es el consumo de token, que es para mí el gran problema de cloud tiene que ver con el tema de cuánto consumís en hacer todas estas cosas. Fíjense que vamos a ajustes, hemos descubierto que el menú de uso es el que más nos importa, y si se fijan, ya entre estas dos cosas simples que hice, chupé el 77% del consumo del día. Bien, y son cosas simples. Por eso le digo, cuando ustedes me preguntan a veces si es el que más prefiero para análisis de datos, mi respuesta es no, porque es caro, digamos, en cuanto al uso. Hay cosas con Gemini que uno las puede hacer mucho más baratas,
Pero lo que sí le doy la razón es Cloud, si vos tenés que salir del apuro y sacar algo rápido, es fantástico, porque te soluciona y te simplifica una serie de cosas, visualizaciones, que después lo llevas y lo escalas en otro lado. ¿Bien? Gracias, Juan. Súper claro. De 10. Sigamos con el siguiente caso de uso. Esta me encanta. Esta me pasó esta última semana. En esto que uno cuenta Juli en todas las redes en las que uno está, devolverle al universo de ser mentira de alguien. Bien, entonces a todos nos pasa que en algún momento ya pasamos por este juego, ya vivimos cierta experiencia y la podemos transferir a otras personas. Entonces, bueno, en la parte de mentoría, una de las cosas que es la fiaca más grande, vos terminás la reunión y tenés que hacer el resumen de la reunión. Este sirve también para cuando vas a reuniones de trabajo, ¿bien? Mis dos mejores de amigos en este momento son estos microfonitos, no sé si lo ven, ¿bien? Que esto vos lo pones, digamos, vienen con estas correitas o vienen para ponerlo con imanes. Son una maravilla, vos lo recargas, te duran más de 60 horas de carga, o sea, son una locura. Y estos se conectan si ustedes tienen iPhone, tienen Android o lo que venga, se conecta a eso y uno toma la nota de voz. Bien, en general, tanto con Android como en iPhone, los dos, iPhone sobre todo, la gran mejor en la nota de voz es que ya te da automáticamente la transcripción de la reunión. Bien, si tengo los dos micrófonos, tomo los audios de los dos, me da la transcripción entera y ya tengo la base para empezar a operar eso. Agarro, copio la transcripción y la pego, digamos, a un documento Google, que es lo que hice acá. Con esa pegada en el documento Google, les pido ahora que me haga el resumen de la reunión para poder pasarle a mi mentí todo el abstract de qué es lo que trabajamos, qué es lo que hablamos, cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones actuales, etc. Acá también viene la pregunta siempre, bueno, ¿con cuál lo harías? Yo la verdad comparé, digamos, las notas de Cloud, las notas de Gemini y las notas de ChatGPT. Cloud en lo que es el ámbito empresarial es mucho más preciso, aún con su modelo más básico que es Haiku, en armarte este tipo de minutas de reuniones. O sea, se nota que se viene utilizando ese modelo para eso y es mucho más específico en cómo te baja este tipo de cosas. Acá va el segundo uso. ¿Se acuerdan? Yo le decía, bueno, para procesamiento de texto simple, ¿vamos a utilizar Opus para dar una devolución en donde le estamos pidiendo un resumen? No, vamos a utilizar Haiku, que es el modelo que se utiliza para este tipo de cosas. ¿Bien? Se los recomiendo. Quita un montón de horas de vida, digamos, del día a día e incluso pensamientos que nos pasan. Vieron que a veces tenemos charlas que son maravillosas, terminaron y vos decís, ¿qué carajo dije? ¿Por qué no lo escribí? ¿Por qué no lo anoté? Esta charla era importante. Bueno, recomendaciones sanas, digamos, de utilizarlo. Los micrófonos estos no cuestan mucho. O sea, la nota de voz, si ya la tienen, ya lo viene integrado. Y con cualquiera de las IA empezar a procesar esa información me parece que es un uso bastante eficiente del día a día. Bien. Y ahora nos empezamos a meter con las herramientas, lo que yo digo, picantes realmente de cloud, que es Cowork. Cowork es la primera, porque hasta ahora el resto no lo terminó de implementar del todo, que permite que se conecte directamente a su equipo. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que pueda trabajar en local, en archivos, en carpetas, en distintas cosas que tiene la configuración de su equipo y que pueda empezar a realizar cambios, órdenes o distintas cosas. Bueno, yo digo, esta es la mía. Aprovecho ya que Unage financiaba, digamos, los tokens y me pongo a ordenar toda la carpeta de trabajo que no lo ordeno hace 50 meses. Obviamente no me salió bien, porque una de las cosas que uno tiene que entender cuando utiliza Cowork en el proceso, y a ver, y esto se los traspaso porque son cosas que muchas veces uno se ve tentado de hacer y te empezás a dar en la práctica que no es tan así. Yo tengo una computadora que es un i7, o sea, es potente. Tengo 64 GB de RAM, bien. Placa de video dedicada, o sea, tengo un monstruo en casa y me consumió el 97% del CPU. Cuando le puse a ordenar una carpeta, está bien, soy medio exagerado, mi carpetita tiene 200 GB, pero yo decía, la tiene que procesar. Entonces, no, una cosa interesante cuando lo van a utilizar para ordenamiento de archivos, para distintas cosas que tengan que trabajar con esto,
y ahí voy a lo que tiene Cloud en la eficiencia, realmente es impresionante el modelo. Yo le pedí que me diferencie dentro de la carpeta cuáles archivos eran capacitaciones y cuáles no. O sea, ¿qué lo forcé a hacer? A que lea todos los archivos de la carpeta y defina si es o no es. Entonces, es tremendo el procesamiento que tiene de información cuando tiene que hacer esa tarea. Y si le estoy pidiendo en un volumen grande de archivos, es el equivalente a un ser humano que esté, no sé, en 200 gigas, puede estar tranquilamente en lectura simple 6 meses leyendo carpeta y no va a terminar de ordenarla. Entonces, ese proceso de entender este tipo de cosas, limitaciones, los lleva a que si van a utilizar Cowork, no lo utilicen en grandes volúmenes de datos, porque se le va a quemar la computadora, porque en esto sí el CPU va a consumir mucho. Utilícenlo en volúmenes chicos, utilícenlo, digamos, con acciones concretas, puntuales, que puedan ser medibles. Y antes de hacer cualquier cosa, es preferible que le pidan a Cowork que haga un análisis de cuánto tiempo le llevaría realmente procesar esa información y cuál es el límite que tiene. Fíjense que yo le pedí esto, entonces ahí me dice que 2 a 4 minutos si quiero que me haga una estructura básica, si quiero que me haga un muestreo de archivos ya va 5 o 8 minutos, pendiente media. Si pido que analice 200 o 400 archivos, tiene un volumen muy alto, 70%, 90% del CPU y contexto, y ahí nos va dando todo el análisis de cómo tiene que ser. Entonces, si lo vamos a utilizar para instancias de orden, para instancias de procesamiento de grandes volúmenes de información, antes de hacer la barbarazada de tirárselo y que lo haga, es pedirle que se autocalcule cuánto le llevaría, cómo es el tiempo y empezar a pedir que estructure una estrategia que optimice o reduzca el tiempo o reduzca el uso del CPU para que tenga una mejor performance, digamos, lo que vamos a buscar que haga. Bien, ahí tiraron un spoiler para adelante, no me spoileen gente la charla, digamos que es, sí, salen a la cancha las GPU y salen a la cancha varias cosas que van a empezar a ser fundamentales para el día de mañana para las empresas. El último, Cloud Design, acá no me voy a meter tanto, este sí les recomiendo que ustedes entren, curioseen, les permite cargar la parte de todo lo que son la marca de ustedes y a partir de eso desarrollar nuevos modelos, nuevas cosas. Yo hoy con todo estoy peleado, digamos, con el tema de diseño, porque todos te dicen que te van a resolver el diseño. Hasta ahora, la verdad que hay cosas que cuando ustedes buscan mantener algo más humanizado, que no parezca tan robotizado, todavía ninguno me termina de satisfacer, digamos, en darme algo que me guste. Y nos dedicamos al e-commerce, nos dedicamos con Fede, por ejemplo, tenemos charlas existenciales con esto. eh, Todavía el toque humano en esto sigue siendo fundamental. Te permite resolver algunas cosas, pero hay una base humana que va a costar hasta que termine de darle la vuelta de rosca. Cloud Code sería la herramienta más potente que tienen actualmente dentro de Cloud, que es lo que le permite codificar, le permite hacer aplicaciones, le permite un montón de cosas. Es impresionante. El otro día lo conecté con Visual Code, por ejemplo, lo pueden utilizar en conjunto con elementos de programación o visualización de información. Le pedí hace un montón que no tocaba Python. Le pedí que me tire un código de Python para scrapeo de información de una página y que había una tontera, o sea, para los que hacemos web, no muchos programadores web saben que cuando quieren ocultar información de un sitio, se le pone generalmente una contraseña, pero hay que deshabilitar una opción que es poner barra sin pass barra para que no se lea la información dentro del sitio. ¿Bien? Y eso poca gente lo sabe. Entonces le pedí que scrapee el sitio y que en el árbol de información compruebe si esa vulnerabilidad existía en el sitio. Obviamente que existía. Entonces le pedí que me descargue todos los archivos y que me baje la información, digamos, para verla. A ver, tiene ese tipo de cosas, digamos, que ante esos pedidos lo resuelve al toque, lo resuelve de taquito y te permite hacer un montón de cosas que normalmente no harías. No me voy a meter en esto porque cuando uno habla de cloud, meterse a dar ejemplo de programación, digamos, en un público que tenemos el 80% que no lo utiliza, es hablar a medio básico y no tiene sentido. Bien. Acá, en esto siempre le doy un último caso, que esto le decía si alguno conoce a Manus. Me voy a ir un ratito a Cloud, pero este sí lo dejo para los unajeros, que es una cosa que entiendo. Levante la mano quien hoy tiene problemas con la parte de redes sociales, con los informes, con la generación de contenido, con cualquiera de estas fases. Ahí, cuidado.
Igual que hay varias agencias conectadas, ¿no? Bien. E incluso la agencia, pues todos tenemos el mismo drama, digamos que tenemos que después dar el informe y nos cuesta un montón el procesamiento de datos y todas las cosas. Mira, Bien. yo preguntaba al principio de la reunión si alguno, cuando vos presentaste las cuatro herramientas, si alguno conocía Manus. Sé que muchos pasaron por alto ese mensaje. Y hay dos o tres que contestaron y la respuesta fue, las dos o tres fueron la misma línea, no, ni idea, no conozco, no lo usé. No. Cuando vos me lo comentaste me sorprendió, por eso te voy a mandar un mensajito al chat, pero para que se quedaron, me parece que está bueno que puedan hacer una intro. Bueno, Manus es la última inteligencia artificial comprada por Meta. Para ponerlo en contexto y en el show de las inteligencias artificiales. ¿Qué significa esto? Manus es la única autorizada a conectarse con los datos de profundidad de Meta. Bien. A ver, y esto tiene un montón de implicancias, porque Manus tiene algo muy particular, que si ustedes van acá a configuración, bien, en esa funciona igual que OpenAI, si van acá a integraciones, y qué cosa, si ustedes van a las integraciones que tiene, digamos, Manus, ustedes se van a encontrar con que se conecta con un montón de conectores básicos que tenemos, sobre todo este que es MetaAds, Instagram Connector Marketplace e Instagram. O sea, se conecta con toda la información del administrador publicitario, el administrador de Instagram y el administrador de lo que es la parte de generador de contenido de Instagram. Bien. Esto es una potencia tremenda porque significa que puede ver los datos de las historias, puede ver los datos de las publicaciones, puede revisar, digamos, todo lo que gastamos en pauta publicitaria, qué acciones hacemos, etcétera, y ver todo ese clúster de información y uno le puede pedir que la analice. Entonces, esto para mí hoy es lo más potente que tiene Meta, porque es un problema frecuente que decir, bueno, che, ¿qué hago? Si tengo una campaña corriendo, ¿cómo funciona? ¿Cómo no funciona? O hacerle preguntas. Entonces, vamos a esta prueba. Por ejemplo, estaba probando el conector de Instagram. Es muy simple. Le pedí, si vamos a la base de la conversación, para que no aburrirlos mucho. Bien. Acá te cuenta todo lo que puedo hacer en el perfil. Entonces le pedí que vea las publicaciones recientes de la empresa y me diga cuál es el formato que mejor funciona, que me dé un informe detallado diciéndome, digamos, bueno, qué tendría que ver en la empresa. Entonces empieza a analizar todo y fíjense que va a llegar acá al final y me empieza a poner, bueno, mira, lo más visto son tal imagen de Reel y te muestra el post. Si yo entro acá, puedo ver mis posteos en las redes sociales. En cuanto al análisis de las historias, me dice que tal historia fue la que mejor pegó porque se usó la masterclass de Canva IA, la que mejor le fue. Me dice que el engagement, bueno, es moderado, me empieza a contar, digamos, cuál es la estrella de la semana, por qué, me dice la recomendación estratégica de cómo seguir en la semana para poder hacer las publicaciones, bueno, me da un montón de consejos en base a los datos en vivo que está leyendo y yo le puse que este informe lo repita todas las semanas. Bien, entonces, cada vez que termina una semana, el tipo vuelve a repetir el informe y lo hace en la frecuencia que yo se lo pida. Bien, puedo seguir hablando con el informe, puedo pedirle visualizaciones, puedo pedirle esto que es la generación automática y cómo se va haciendo, un montón de cosas más. Cuando uno va acá, por ejemplo, a nueva tarea, vamos a lo simple, entonces le quiero pedir, por ejemplo, quiero ver la información más relevante de esta semana del administrador de anuncios. Y voy a poner una marca que trabajamos. No. Bien, fíjense que está pensando. Me va a preguntar en un punto a qué se tiene que conectar. Que ahí es donde se conecta con todo lo que ustedes tienen, digamos, en la parte de administrador de anuncios. Y va a empezar a partir de eso a hacer un resumen de información y a mostrarme, digamos, todos los datos que tiene de la empresa. Cosas interesantes del proceso con Manus. Manus, obviamente, hoy está totalmente abierto. Como cualquier cosa que hace Meta, ustedes tienen que saber que toda la promo va a durar 6 meses y al sexto mes va a empezar a cobrar y va a empezar a cobrar, digamos, bastante caro, a mi forma de entender, toda esta fuente de información.
Bien, los que hoy están utilizando WhatsApp como canal de venta para las empresas entenderán de qué hablo porque todos estamos sufriendo en este momento con los costos que significa mandar mensajes de WhatsApp o conectarse con nuestros clientes. Bien, Eh, que es algo que uno siempre le va pasando con Meta, que, bueno, que se queja o que tenemos esta serie de temas, digamos, a largo plazo que a veces no se vuelve sustentable. Hay que tenerlo en cuenta que yo lo utilizaría mientras esté libre, le sacaría el máximo provecho a la información, porque realmente es difícil conectarse con las bases de datos y es difícil sobre todo el llevar el procesamiento de la información, el encontrar datos como por ejemplo, no sé, le pedía que me busque microinfluencers de que están en Jujuy, que me haga un informe de microinfluencers de la zona de Salta y Jujuy. Bien, entonces se metió al sistema de cosos y me empezó a encontrar los perfiles y en esa encontrada de perfiles me trajo lo que tiene mayor interacción y para esto que yo pueda elegir en cuáles de esos podía basarme para avanzar. Este laburo normalmente de encontrar microinfluencers de una zona, categorizarlos, bajarlos y utilizarlos, vale oro para una empresa. Bien, entonces, y son cosas que normalmente nos llevarían un montón de tiempo hacerlas. Por eso me tomo un ratito con Manus, porque es algo que muy poca gente conoce. Y sin embargo, es algo que está llamado a jugar a las canchas grandes en estas cosas y a desarrollar toda una serie de temas a futuro. Decía Juan que tenías que tener cuidado con la información que te compartían, que era muy preciso, o hiciste un warning ahí y lo perdí, perdón. A veces sí, como todo, a ver, siempre hay que revisar lo que te da. Puede equivocarse, puede equivocarse. Pero como está conectado con la base de datos de información de Meta, es preciso, es bastante preciso en lo que te da. Pero bueno, está bueno siempre hacer ese macheo de información. O sea, yo siempre voy a la última milla de validación humana, que es el tipo que sabe y te dice, sí, mira, está bueno lo que te está diciendo, o no, no le dé pelota porque para esto no sirve. Está bueno hacerlo y no mandarse de lleno en estas cosas. Bien. En síntesis, y ya cerrando la charla, ¿qué se dieron cuenta? La era del prompt se fue hace ya unos 3, 4 meses atrás, cuando creíamos que ya la sabíamos, por lo menos para empezar, empezamos a hablar era de entorno inteligente, en donde ya estas cosas trabajan en entornos de trabajos conectados y empiezan a partir de eso a generar toda una serie de información que es importante para las empresas. Ya no hablamos de prompt, empezamos a hablar de skills. Ya no hablamos de skill porque son no solamente estos contextos y códigos que trabajan. Empezamos a hablar de agentes, de inteligencias que empiezan a tener, digamos, un conjunto de información que interactúa, se llama entre ellas y empiezan a desarrollar conocimiento. Y vamos a llegar hasta la última parte que son los MCP. Bien, que alguien empezó a decir que es, bueno, estos conectores que empiezan a integrar gran cantidad de información. Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? El que tengan contexto compartido, herramientas conectadas y agentes que puedan colaborar, nos empezamos a encontrar con una nueva era de la inteligencia artificial que es mucho más potente que la inicial, porque empieza a interactuar con las informaciones que tenemos en todas las cosas. Y acá, ¿qué es lo que empieza a cambiar el juego a largo plazo? Que uno de los gente dijo, el problema son los tokens. El problema es que si vos lo querés resolver en local, hoy no tenemos equipos lo suficientemente potentes para resolver esto. Entonces, Nvidia sacó la nueva generación de los CPU que van a vivir en nuestras casas. Como en su momento, no sé si alguno estuvo presente, digamos, en la parte de cuando salieron las primeras notebooks potentes con placa de video, que para los gamers era el sueño, para el resto, digamos, no sabían de qué estamos hablando, y para los que estaban en investigación también era el sueño. Empezaron a salir estos nuevos, que son los Jetson, que son un modelo de Nvidia que están desarrollados para montar estos modelos de inteligencia artificial y que puedan trabajar a gran velocidad. Porque estos bichejos están con 128 GB de memoria RAM. Bien, o sea, y memoria RAM dedicada como si fueran placas de video. Estamos hablando que si usted normalmente tendrían que poner 12 placas de video una tras de otra en una computadora, tendrían que tener más o menos una computadora del tamaño de una mesa. Esto es del tamaño de un Mac Mini. Bien, así va la parte de las empresas a largo plazo. Parte de los sueños de neurona
y creo que muchos de los empresarios es que empecemos a hacer el fondo de inversión de comprar estas cosas para tener los módulos ilimitados de token para poder jugar todos estos modelos y empezar a entrenar nuestras propias cosas a largo plazo. Eso es nuestra mirada de independencia y transformación digital a largo plazo, que creo que todos tenemos que empezar a tenerla, porque si no vamos a ser esclavos de los tokens de las 4 empresas que le dije anteriormente. Bien, pero no es solamente la máquina, es la gente. Entonces hay que empezar a pasar de PDF sueltos y archivos sin ordenar o WhatsApp sin estructura a cosas automatizadas y con procesos, a documentar lo que tenemos. A empezar esto que vieron, los conectores son la fuente de información de todas estas cosas. O sea, es, che, dejemos de tener las cosas tiradas al nivel local, empezamos a tener nubes, empezamos a tener Canva, empezamos a estandarizar la información para que sea legible, fácil y accesible. Esto es un costo de oportunidad. Hay 2 cosas que van a empezar a pasar con esto. Se empiezan a dar cuenta que el juego se vuelve mucho más serio. O sea, ya no es que solamente hace algunas cosas. Es muy buena cada vez para más cantidad de procesos y cosas dentro de empresas. Y esto va a traer empresas más eficientes, menores precios y una innovación constante para ver quién resuelve nuevos problemas en nichos específicos de trabajo. Bien, el momento ahora, las empresas que lideran el próximo ciclo ya están construyendo los entornos inteligentes. La pregunta no es adoptarla, sino con quién. La diferencia está en los agentes que se especializan en problemas reales. Esto le hago mucho hincapié a la gente. Lo más importante que tenemos como pyme, lo que tenemos como empresa, etcétera, en este momento, es que tenemos charlas reales con seres humanos con problemas reales. Y eso es lo que le va a costar mucho a los que están metidos en estos entornos de no tener esa cercanía con el problema. Bien, en síntesis, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Juan. Muchas gracias. Ahí, antes de pasarte la palabra, Osvaldo, aprovecho para enviar 2 preguntas bien puntuales. Una que te hacía Diego de Chaco, te preguntaba si nos permite conectar Meta o Instagram con el plan gratuito. Sí, el que le mostré el plan gratis, ya no tengo el plan pago. Perfecto. Y lo segundo que preguntaba Juan, y por ahí es una pregunta más para desarrollar, pero si tenemos una idea, que es cuánto más creéis que pueden llegar a invertir todas las empresas guías. Porque obviamente hablabas al principio de que esos valores están recontra subsidiados. Entonces, ¿cuánto tiempo más le va a dar para seguir subsidiando eso? O eventualmente, ¿a cuánto se podrían ir los costos de lo que estamos consumiendo actualmente? Es difícil, che. A ver, ¿qué es lo que me pasa? Yo creo que tenemos que seguir la curva de Anthropic. Hoy están al 10-15% de la resolución de problemas, digamos, en todos los rubros. ¿Vieron el gráfico ese que les mostré al principio? La línea roja y la línea azul. Yo creo que cuando los tipos pasen el 60-70%, digamos, de resolución de problemas en que puedan reemplazar cosas, y va a ser simple, te van a decir, listo, hasta acá llegó el juego, ahora pagame. Mientras no lleguen a ese punto, va a ser toda una etapa de adopción. O sea, hay algo que tenemos que tener claro cuando hacemos esto. Nosotros somos los conejillos de India. O sea, somos los que estamos entrenando la IA para que responda mejor a distintas cosas a largo plazo. Bien, entonces ese es el costo. O sea, no es que no estamos pagando con nuestro know-how, con nuestro conocimiento, con toda una serie de cosas que es lo que estamos haciendo a largo plazo. Bien, ahí es donde yo voy a esta discusión, che, la autonomía va a estar en tengo mi servidor propio o no, ¿me entendés? Ahora, utilizo lo otro porque testeo rápido, porque pruebo y hago los MVP. Cuando quiero escalar el MVP, la decisión va a ser, ¿lo hago ahí o lo hago en el mío? Bien, no sé si responde. Bueno, Juanpi, si es sobre esto, te pasa la palabra, si no voy con Lucas Gómez, que tiene la mano levantada. No, es otra cosa. Dale, Lucas, ¿estás por ahí? Dale. Sí, acá estoy. Bueno, te habla Juan, ¿cómo te va? Te habla Lucas de Tucumán. Quería saber si hay alguna manera inicial para empezar con cloud. No sé, pasos básicos para después decir, bueno, empezar por estos primeros 4, 5, 10 pasos y de ahí andar a los monstruos que nombraste. Si hay un paso inicial bien de beginner. Bien, a ver, la primera parte, que es una cosa que es bastante divertida para mí de esto.
Yo lo primero que haría, un poco como empecé con todo esto, yo siempre le digo lo mismo, empecé curioseando, ¿bien? Tenía ciertas nociones de informática, de todas ciertas cosas, pero creo que lo que más paga en esto es la curiosidad. La primera parte, una recomendación sana, digamos, para lo que buscan todo el entorno académico común. Anthropic tiene su propia academia gratuita. No sé si lo sabían. Bien, acá les comparto la ventana. Se llama anthropic.com/learn. Eh, Tiene todo el conocimiento, lo va llevando de paso a paso, les va enseñando sobre las distintas características que tiene y te permite ir haciendo eso que vos decís, bueno, che, ¿cómo avanzo? Si ustedes simplemente le ponen el traductor arriba que lo pase de acá, del inglés al español, lo tienen en español. Entonces, yo empezaría por esto. La segunda, que no está mala, yo empezaré siempre con los chats. Y en los chats, por ejemplo, le diría, compórtate, vamos a una nueva conversación, pero siempre se empieza con esto. Le pondría que se comporte como un especialista de Anthropic. Bien, como un especialista en esto cloud. Y hazme una sesión, un conjunto de entrenamiento para mejorar mi uso. Bien. Acá le pones que, como le dije en Sonnet, porque es una tarea intermedia. Bien, y acá le puedes poner que se conecte a archivos, que haga distintas cosas, conectores o skill, o buscar si hay un skill que esté con esto. Bien, le puedes poner que pongas pongo modo web o investigación, si quieres que haga algo más, pero creo que con eso está. Y le decía a él que te arme el plan. Bien, entonces fíjense que hay un skill de conocimiento propio de cloud. ¿Se dieron cuenta de eso? Y acá le pones para qué, poner escritura de contenido. Voy a poner algo que no soy, digamos, quiero ver qué me responde, digamos, cuando le pongo algo que no soy yo, digamos. Eh, a mí me gusta estos mini retos progresivos. Y te empieza a preparar los retos y te va a dar todos los niveles y todas las cosas. No sé si ayuda las dos opciones. Espectacular, Juan. Yo asumo que sí, contesto yo porque Lucas no contestó. Pero, Perdón, tenía el micrófono, Tranqui. el micrófono apagado. Sí, sí, perfecto. Yo trabajo bastante con Power BI y no sabía que esta era la mejor, y luego con ChatGPT. No sabía que esta era la mejor como para conectarse a Power BI. Vos sabés que yo en Power BI, no el que más me gusta, Cloud, digamos, me gusta más Gemini para Power BI. Para ahorrar token, digamos. En Gemini, yo generalmente lo que le pongo es que se te comporte como un especialista en DAX. Va, no sé qué parte haces, pero y ahí le pido que especialista en DAX y HTML y CSS. Entonces que a partir de ahí me diseñe, digamos, los códigos para BI para implementarlos. Bien. Pero bueno, en esto lo que me pedían, digamos, para el rol inicial de cómo utilizarlo, fíjate, ves que te va dando retos, te va dando cosas, o sea, te va armando esto y le podéis pidiendo que te lo siga desarrollando y que te siga llevando niveles. hay Juan, te interrumpo, papá, Juan es el último que tiene la mano levantada, pues en esa consulta ya tenemos por finalizada la sesión. Sé que nos extendimos un poco, pero bueno, creo que valía la pena. Juan. Sí, yo veo macro, largo plazo, me gusta. Viste que durante mucho tiempo estuvimos pensando servicio y producto para personas. eh, y hoy en Internet hay alrededor del 70% de la población mundial. ¿Crees que ahora tenemos que empezar a pensar mundial, que esos productos quizás ya no van a ser dirigidos a personas humanas, sino a gentes? ¿O crees que eso es
muy largo lo que estoy diciendo, no quiero, digamos, ser medio, irme mucho al futuro, pero nada, tengo eso en mente. A, a ver, Juanpi, una cosa que bueno, se empieza a hablar, viste que se hablaba mucho del SEO. No sé si todos están metidos con lo que significa SEO. SEO SEM. Sí, sí, sí. Bien, díganme si hablo en arameo porque cuando empezamos a hablar de estos temas y vamos a futuro, hay que meter cierto concepto de cosas. Bueno, SEO-SEM es básicamente los algoritmos que indexan todo lo que son las búsquedas. Bien, la búsqueda paga o la búsqueda gratis. Básicamente es las palabras claves que se seleccionan para esto. Claro, el problema es que las inteligencias artificiales no leen los sitios con SEO y SEM. Bien, y en realidad hay un problemita más de fondo que tiene que ver con negocio, con que se volvieron muy eficientes en hacer páginas legibles con SEO y SEM. Entonces, tiene que haber un diferencial. Y el diferencial es cómo entra la gente y cómo distingue si sos una página validada o no. Entonces, hacia ahí es donde va el problema, digamos, para adelante. Empieza a pasar más, todavía no está hecha la adopción completa, pero la gente empieza a buscar ya no por Google, sino que empieza a buscar por inteligencia artificial. Entonces, y ya nos pasa, bueno, che, buscame por Gemini y tal cosa y tráeme los links más exactos. Bueno, cuando hacemos esa búsqueda, la IA busca por MCP, que son por conectores, busca por, digamos, a ver, qué tipo de información tiene la página y lo lee como si fuera un usuario. Entonces, los cuadros de contexto, lo que son los facts, las preguntas frecuentes, todo el desarrollo de información de blog que puedan tener, pasan a ser importantísimos en sitios web para que la IA te detecte y pueda tener información. Ni hablar si tenés que empezar a charlar, digamos, de lo que es aplicaciones. Porque las aplicaciones, como vieron, van a ganar las aplicaciones que se puedan conectar a estas cosas. Y por algo muy simple, el ser humano, si vos le das algo que sea más simple, ¿qué vas a utilizar? ¿Lo más difícil o lo más simple? Bien, te vas a la más simple. Y ese es el problema. Esto a medida que lo simplifiquen y se transformen en entornos, vos no vas a querer salir de ese entorno porque estás cómodo y te sentís tranquilo en trabajar ahí. Entonces vas a empezar a tener dependencia del entorno y de no querer salir a utilizar otro. A ver, yo se lo digo en el experimento este que estábamos haciendo con la gente, con los barrios. ¿Qué nos pasa? Nos dimos cuenta que gastamos más tiempo tratando de explicarle a la gente cómo se escribe un buen prompt, que si le genero la gema que le resuelve el problema, la retroalimentación es más rápida y la adopción es más rápida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene la comodidad. En la gema no le tiene que escribir toda la introducción básica. Bueno, en ese ejemplo llevado a escala, es lo que va a terminar pasando con los sitios web, con las aplicaciones, etcétera. Sitio web, aplicación que no hable con estos algoritmos, que no sepa conectarse, digamos, con la información y va a terminar quedando fuera de mercado. No va a ser ya, reitero, para mí esto va a llevar un tiempo de adopción. Primero tenés que lograr que el 90% de la gente todos los días utilice la IA como parte natural y nativa en su vida diaria, su vida diaria, en su día a día. Fíjense en la charla, como los datos que me encantó Juli que tiró, hoy tenés un 85, 87% que no la tiene implementada o se sorprendió con un montón de estas cosas que vio. Mi pregunta, que es la más picante en esto, el 13 que contestó que era avanzado, ¿se sorprendió con algo? Hay uno de los chicos que mencionaba que sí, estaba en un nivel intermedio avanzado, que dijo sí, sorprendí, porque veo que tiene un montón de cosas malas que puede hacer. No sé el resto, no sé si queda alguno, pero sé que cambian la verdad y cambian su física y que igual manejo estos temas. No sé qué te pareció cuando a vos o algún otro que se anima. A mí me pareció muy completo. Lo de Manus no lo conocía, así que me sirvió un montón. Lo demás, yo uso varias herramientas y voy combinando, así que. Bien. Impecable. Sí, ahí siendo ya el cuarto, realmente agradecerte, Juan. Yo estoy un poco cegado, pero me parece que salió bastante bueno. Veremos después. Feedback tenemos, pero me parece que está bueno. Un poco lo que nosotros apuntamos, más allá de que algunos ya conocían las herramientas, tratar de empezar a nivelar cada vez más hacia arriba, tratar de que el piso para todos los temas de inteligencia artificial cada vez esté más elevado, que por lo menos conozcan las herramientas de forma menos, digo, tengan descargadas, sepan cuáles son las líneas de seguridad que Juan estuvo mencionando, de trabajar localmente, trabajar en nube, en fin,
me parece que llevamos algunas cosas. Después obviamente le va a estar llegando por correo una encuesta, es anónima, así que les pedimos que sean lo más críticos posible, siempre nos ayuda para mejorar. Y bueno, espero que tengan una linda semana. Gracias, de nuevo Juan. Y para los que estén en Salta, en Jujuy, digo Salta por la cercanía con Jujuy, mañana va a estar dando una charla presencial para que podamos compartir los grupos tanto de Jujuy como de Salta. De 10. Gracias, Juli. Y bueno, gracias a todos. Esperemos que le haya sumado y cuando quieran lo que necesiten, a disposición.